y terminamos, pero el contenido no se va a terminar. Entonces tenemos que ver la forma en que podemos hacer, o recibimos clases el viernes, pero el viernes es 30 y lo más seguro es que el asueto del 1 lo trasladan para el día viernes. Y entonces ya será a disposición de ustedes si nos enlazamos el viernes o no, pero será que lo platiquen y que Sergio me comunique el consenso que puedan llegar, porque estoy casi seguro que el asueto del 1 de mayo lo van a trasladar para el día viernes, entonces ahí va a ser asueto el viernes, pero será cuestión que podamos ponernos de acuerdo y ver. Ahora, de lo contrario, pues entraríamos al examen final con todo el contenido que está estipulado en el programa. Pero eso será que ustedes se pongan de acuerdo y me avisan que Sergio pueda consensuar eso y ver la posibilidad de terminar el contenido el otro viernes, pero será a discreción de ustedes. Bueno, entonces vamos al numeral 8 del artículo 358b de los casos especiales de defraudación tributaria. Quien altere o destruye los mecanismos de control fiscal colocándolos en máquinas registradoras o timbradoras, los sellos fiscales y similares, si este delito fuere cometido por empleado o por representantes legales de una persona jurídica, buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. Este artículo como tal, pues podría quedar vigente o tendría vigencia únicamente con los sellos fiscales y similares, toda vez que las cajas registradoras o máquinas registradoras o timbradoras ya casi están en desuso con la factura electrónica que actualmente se ha realizado. Todos los mecanismos ahora son electrónicos, entonces, pero está vigente y en algunos casos todavía se podrían utilizar cajas registradoras. Yo, la verdad les digo, ya no he visto cajas registradoras. Podría ser que algunos todavía tengan utilizando este tipo de cajas registradoras en las cuales conllevaba el control de impuestos que se podía estar realizando. Desconozco si todavía hay, la ley está vigente, sin embargo la utilidad de una caja registradora ya ha quedado en desuso. Actualmente la tecnología la que ha rebasado todo este tipo de controles sistemáticos, por lo tanto, pues obviamente ya en este caso ya sería sobre delitos cibernéticos en las cuales podríamos considerar la alteración del programa o hackear algún sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria o de control de impuestos. Entonces, pero ahí está vigente y podríamos establecer que cuando se daba una alteración a esos tipos de máquinas, pues obviamente podría constituir un delito de caso especial de defraudación tributaria. 9. El contribuyente del impuesto al valor agregado, o sea, del IVA, que en beneficio propio o de tercero no declarare la totalidad o parte del impuesto a cargo de sus clientes, que cargó a sus clientes en la venta de bienes o prestación de servicios gravados, que le corresponde enterar a la administración tributaria después de haber restado el correspondiente crédito fiscal. Esto es muy común con las facturas que se emiten a mano, que todavía existen, que también ya van quedando en desuso, pero eso sí todavía es de mucha utilidad, o sea, de mucho uso, las facturas elaboradas a mano. Si usted se daba cuenta, cuando compraba algún producto, por ejemplo, 1,000 quetzales, y le ponían papel pasante o papel carbón, más técnicamente conocido como papel carbón, venían y ese papel no abarcaba donde decía total. Y entonces, en su factura sí marcaba los 1,000 quetzales. En la factura copia del contribuyente no marcaba nada. Después ellos lo llenaban con otro monto. Entonces, eso es el caso especial de defraudación tributaria. Nosotros tuvimos un caso de una municipalidad en la cual facturaron 9,000 quetzales en la factura de la municipalidad y el contribuyente, el pequeño contribuyente, facturó 45 quetzales. Y entonces cuando vino la Contraloría General de Cuentas a confrontar, obviamente habían otras anomalías y por eso llegó la Contraloría a confrontar la copia y el original. Entonces, ante eso, cuando ellos estuvieron a la vista lo que respaldaba el pago en la municipalidad, se dieron cuenta que no coincidía con el respaldo que se tenía y el monto del cheque. Entonces requirieron ellos al pequeño contribuyente que pusiera a la vista la factura, la copia de la factura. Y se estableció que era peor todavía, de lo que había anomalías en la municipalidad, era peor confrontar la factura original con la copia. La original decía 9,000 quetzales y la copia decía 45 quetzales. Entonces, obviamente, ahí ya sabemos nosotros que habían delitos de funcionarios públicos.
Entonces ahí peculado por sustracción, peculado culposo. Entonces hay varios delitos que se habían cometido ahí. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de casos cuando no se quiera declarar el monto total del impuesto. Recordemos nosotros que el impuesto al valor agregado son dos formas. La compra genera crédito fiscal y la venta genera débito fiscal. La compensación de ambos o la resta de ambos, pues va a constituir el monto a pagar. Si, por ejemplo, una persona vende 1,000 quetzales, pues sabemos que ahí hay 100 quetzales de IVA. Y compra 500 quetzales, ahí hay 50 quetzales de IVA. ¿Cuánto debe pagar de impuesto? Pues la diferencia entre el débito y el crédito, ¿sí? El débito generalmente para un comerciante siempre tiene que ser mayor que el crédito, porque vende más de lo que compra. Y entonces esa diferencia que va a haber entre el débito y el crédito fiscal es lo que se va a pagar a la SAT. Entonces aquí estamos hablando que si vendió 100 quetzales en impuesto al valor agregado y compró 50 quetzales, ¿cuánto debe pagarle al fisco? 50 quetzales, que esa es la diferencia de lo que se va a tener entre el débito y el crédito fiscal. Cuando no se reportan todas las ventas, pues obviamente eso es lo que va a conllevar o aumentar las compras, que también constituye este delito. 10. El contribuyente que para simular la adquisición de bienes o servicios falsifica facturas, las obtiene de otro contribuyente que las extiende para aparentar gastos que no hizo realmente con el propósito de desvirtuar sus rentas obtenidas y evadir, disminuir la tasa impositiva que le tocaría cubrir, o para incrementar fraudulentamente su crédito fiscal y el contribuyente que las extiende. Actualmente es muy poco esta actividad, sin embargo, sí se sigue haciendo. Pero cuando en relación de dependencia se permitía que todo lo que se compraba, o sea, todo lo que se gastaba en IVA, pues obviamente constituía crédito fiscal para el trabajador. Y entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Obviamente nosotros sabemos que es muy difícil justificar con facturas cuando se tiene un salario alto. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Venían y compraban facturas. Venían e iban a empresas, decían, miren, me dan una factura. Y entonces ahí conllevaban facturas de 50,000, de 100,000 productos de ferretería, productos para construcción. Y entonces me recuerdo que en una ocasión a un compañero le tocó la auditoría de la Superintendencia de Administración Tributaria y él tenía una factura que respaldaba supuestamente compras durante el año de 350,000 por compra de azúcar. Entonces le dice el auditor de la SAT, mire, ¿usted tiene un ingenio o qué tiene? Porque no pudo ser yo que usted se haya gastado en un año 350,000 quetzales en azúcar. Entonces, esas eran las cosas donde se detectó que muchos compraban facturas para poder inflar su crédito fiscal y no pagar nada en concepto de impuesto de relación de dependencia del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí es donde deviene que cuando se hacía se comete este delito. Pero veamos que esto es a partir de 2001, donde fue adicionado ese inciso, ese numeral. 11. Quien simula la adquisición de bienes o mercancías de cualquier naturaleza o acreditar la propiedad de los mismos, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando, falsifique facturas, utilice facturas falsificadas, obtenga facturas de un tercero o simule la existencia de un contribuyente. Cualquiera de estos presupuestos. Por ejemplo, ingresa mercadería de contrabando de México, por decirles algo, ingresa la mercadería, pero como obviamente la factura mexicana no va a respaldar si viene de contrabando. O sea, ya le pudieron dar un comprobante, una factura mexicana, pero si no pasó por aduana, no pagó el impuesto. Pagó el impuesto allá en México, al cual está afecto esa mercadería. Pero esa mercadería, para que ingrese a Guatemala, debe pagar el impuesto de importación. Si no lo hace, pues obviamente vamos a ver hoy mismo los delitos de contrabando. Y entonces, acá, lo que hacen muchos comerciantes es, pasando la frontera, ahí les venden facturas. Y entonces, aparentemente ese producto fue adquirido en Guatemala. Cuando se hace la auditoría, se establece que ese producto no es guatemalteco, ese producto es mexicano. Por lo tanto, tendrá que respaldar el producto mexicano que compró y no lo van a poder respaldar porque tendrán comprobantes de México, pero no tienen las pólizas de importación. Entonces, ahí se estaría cometiendo este delito al comprar facturas o al falsificar facturas de contribuyentes guatemaltecos que muchas veces no existen. 12. Quien emita, facilite o proporcione facturas a un tercero
para simular la adquisición de bienes o mercancías de cualquier naturaleza o acreditar la propiedad de los mismos, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando. Anteriormente sanciona al comerciante que compra esas facturas. Aquí sanciona a quien vende esas facturas. O sea, a las dos personas termina sancionando por el mismo delito de caso especial de defraudación tributaria. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. Eso es en cuanto a las sanciones. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, de estos dos artículos que hemos terminado su lectura? Bueno, sigamos entonces. 358C. Apropiación indebida de tributos. Recordará usted el artículo 272 del Código Penal, cuando vimos apropiación y retención indebida. ¿Sí? Acá se llama, es similar a ese delito, con la gran diferencia que acá va a ser de tributos, de impuestos. Lo que se van a retener, se van a recibir impuestos y la obligación es entregarla al fisco o a la SAT. Si no se hace, pues se comete este delito de apropiación indebida de tributos. Aquí no hay retención, solo es apropiación indebida de tributos. Comete delito de apropiación indebida de tributos quien actuando en calidad de agente de percepción o de retención. Estas son dos figuras, jóvenes, de percepción o retención que regula el código, la ley del IVA y la ley de impuestos sobre la renta, en las cuales se pueden constituir los comerciantes en agentes retenedores para determinados montos, porque no van a retener por una compra de unos 2,000, 3,000 quetzales. No, lo van a retener es por montos superiores. Si no estoy mal, creo que es de 50,000 quetzales para arriba, pero habría que establecer, no me recuerdo el monto. Cuando se hagan esos montos de cantidades, pues entonces ahí se puede retener el impuesto. ¿Qué es retener? Pues quitar el impuesto que debería en todo caso pagar, lo retiene, pero ese impuesto que retiene lo entrega directamente a la SAT. No se puede quedar con ese dinero. Solo es un intermediario entre el contribuyente y la entidad recaudadora. Entonces, él sí puede retener ese impuesto y debe devolverlo a la SAT, que es la entidad que va a administrar los recursos del Estado en materia de impuestos. Sin embargo, muchos comerciantes retienen el impuesto y no lo devuelven. Ahí es donde se comete este delito. Dice, apropiación indebida, quien actuando en calidad de agente de percepción o de retención en beneficio propio de una empresa o de tercero, no enterare a la administración tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos o retenidos, después de transcurrido el plazo establecido por las leyes tributarias específicas para enterarlos. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto apropiado. Esas son las sanciones que le van a incurrir. Pero además de la prisión, tiene una multa igual al impuesto que él retuvo o percibió y no lo entregó a la SAT. Si el delito fuere cometido por directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales de una persona jurídica en beneficio de esta, además de las sanciones aplicables al responsable, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del puesto enterado o retenido. Y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de la patente de comercio en forma definitiva. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá además las penas a que se hubiera hecho acreedora. La pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellos. Aquí el autor nos indica que se comete el delito es la acción de adueñarse o apropiarse del dinero que es de la SAT. Eso exactamente es lo que sucede con este delito. Lo único es que tienen la calidad de receptores o retenedores del impuesto y la obligación de entregarla inmediatamente a la SAT. Si no lo hacen, constituye este delito de apropiación indebida de tributos. ¿Dudas? Buenas noches. Buenas noches, Ronnie. Ahí mire el solo con una consultita. Aquí habla de multa y cárcel. Ajá. Entonces aquí están los dos, o sea, aquí tiene que pasar sus 5 años de prisión, pongámosle que fuera, no sé, perdón, los 6 años, que si fuera la pena máxima,
y tendría que cancelar su multa. Exacto. O sea, ahí van las dos de la mano, ¿verdad? Así es. Y si en este caso el señor llegara a cumplir los 6 años y no pagara la multa, hasta que pague la multa, sale. Exacto. Se convierte en prisión, eso es lo que ya vieron ustedes en la conversión en sí, materia exactamente. penal. Se convierte en prisión de 100 quetzales dejado de pagar, tiene que cumplir un día de prisión. Entonces, hasta cancelar la totalidad. Entonces, sí van de la mano las dos cosas, va cárcel y multa. Exacto. Gracias, Lick. Aprovechando lo que me pregunta Ronnie, para cultura general y que ya ustedes se vayan adentrando a procesal penal, tal y como lo explicó Ronnie, así opera, ¿sí? Prisión y multa. No paga la multa, se convierte a prisión. Así exactamente es. Sin embargo, en estos delitos tributarios hay una figura que le conoce el Código Procesal Penal como suspensión condicional de la persecución penal. ¿Qué significa? De que no va a ir a la cárcel, no se va a seguir el proceso penal y se va a suspender bajo condición. ¿Cuál es la condición? Que cumpla las reglas que se le van a imponer. El juez va a determinar qué regla le va a imponer de conformidad con el artículo 25 del Código Procesal Penal, que son las mismas reglas para un criterio de oportunidad. Pero ¿qué requisitos se necesita para que se suspenda la persecución penal? Pagar el impuesto que haya recepcionado o haya percibido y que no lo entregó. Por ejemplo, el comerciante recaudó 500,000 quetzales que tenía que entregar a la SAT y no lo entregó. Se lo apropió él, se adueñó de los 500,000 quetzales. ¿Qué hacer para no ir a la cárcel y pagar esa gran multa? Reintegrar a la SAT los 500,000 quetzales y entonces goza de la suspensión. ¿Qué significa la suspensión? Que no va ni cumplir ni condena ni va a pagar multa. Ese es el beneficio que le da la ley en estos casos, para no verlo tan dramático como lo cuenta Ronnie, pero tal y como Ronnie lo describe, así es, así opera. Bueno, jóvenes, vamos al 358D. Resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria quien, después de haber sido requerido por dicha administración con intervención de juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación, se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos, o impide el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones contables. Hay una reforma en el decreto 30/2001, dice: el responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa equivalente al 1% de sus ingresos brutos. No los estaban maltratando, jóvenes, así se llaman esos ingresos, se llaman ingresos brutos del contribuyente. Durante el periodo mensual, trimestral, anual o que se revise. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. ¿Está claro el artículo o hay alguna duda? ¿Qué pasa? En estos casos, al comerciante le van a requerir documentos. De lo que dice acá, libros, registros u otros documentos. Entonces, pregunto a ustedes. Voy a tomar a Ronnie, que es uno de los que participa bastante en este curso. Ronnie es el comerciante. Llegamos 2 auditores a su negocio. Él tiene una tienda de consumo diario. Él está legalmente inscrito ante la SAT. Él es muy responsable y por eso estudia Derecho. Y entonces viene y él está registrado ante la SAT. ¿Sí? Venimos y llegamos los 2. Doña Sheni y yo somos los 2 auditores. Llegamos ante él y le decimos: mire, don Ronnie, somos auditores de la SAT, nos identificamos y requerimos estos documentos. Lo único que no le vamos a pedir es su certificado de defunción, porque de ahí los de la SAT le pide todo. Entonces,
Viene don Ronnie y dice, solo si me dan tiempo. No tengo los documentos. Muy bien. Lo vamos a emplazar por 10 días para que usted entregue los documentos, llega a las oficinas centrales de la SAT y nos entrega los documentos. Son 40 documentos más o menos y no los va a entregar. Entonces venimos nosotros y a los 10 días él llega y dice, solo traje 35, me faltan 5, pero es imposible que yo los recaude, no los tengo. Ah, bueno. ¿Cree usted que ahí está cometido el delito? Él no presentó los documentos. ¿Se está resistiendo él a la acción fiscalizadora ahí? Lo que debió presentar todos. ¿Está cometido ahí el delito o no? Yo considero que sí comete delito porque a solicitud del ente rector que es la SAT, tendría que entregar papelería completa y tendría que tener la papelería completa. O sea, no hay, como que no hay excusa para que él venga y diga, o sea, que mi persona venga y diga yo que no tengo los papeles. Si supuestamente estoy legalmente escrito, pues. Exacto. Entonces, yo digo que sí incurro en delito ahí, y también como que obstrucción a la información. Muy bien. A ver, Denia, por favor, que solo le veo aquí la cabeza nada más y el cuadro que está bonito. Por favor, mejor responda. Yo pienso que sí, licenciado, porque como mencionó Ronnie, si está debidamente inscrito, pues únicamente tiene que contar con todos sus documentos y todos deberían estar al día. Exacto. A ver, Roslyn, ya que encendió su cámara ahorita. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pues le estaba leyendo el artículo y acá hace mención de que, o sea, este delito como que se le aplicaría si tuviera intervención de juez competente, entonces habría que ver si, no sé, se me ocurre a mí que debería de haber tal vez alguna orden por un juez y que muy bien, si ya con la orden del juez y él se niega a presentar esos documentos, entonces sí estaría incurriendo en este delito. Exactamente. Lo que dice Rowling es lo que se hace en la práctica. Saben que lo que pasa es que este artículo nos da problema por su redacción, porque dice, después de haber sido requerido por dicha administración, y nos separa, con intervención de juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias. Entonces, ¿en qué momento entonces va a actuar el juez? Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace? Recordarán ustedes el delito de negación de asistencia económica, que también hay un requerimiento. ¿En qué delito, en qué momento está consumado el delito de negación de asistencia económica? Cuando se le requiere de pago a la persona, ¿cierto? Él tiene una obligación mensual y tiene que pagarla. Pero esa acumulación mensual no constituye aún el delito. Viene el mes de abril, la otra semana termina, él tendría que pagar los primeros 5 días de cada mes. Del 1 al 5 de mayo él tiene que pagar. 6 de mayo y no pagó. No ha cometido delito. No hay negación de asistencia económica. No pagó el mes de marzo. Del 1 al 5 de abril tenía que pagarlo. Estamos hoy a ¿cuánto? A 23 de abril, si no estoy mal. Y entonces, ¿no pagó? ¿Ya cometió el delito? No. Dejó de pagar, pero no ha cometido el delito de negación de asistencia económica. ¿En qué momento lo comete? Cuando llegue el ministro ejecutor designado por el juez a requerirle de pago. Ahí está consumado el delito. Y eso lo dice el 242. Igual pasa con esto. ¿Qué dice acá? Llegan los auditores y como les decía, se los digo en la práctica, ¿sí? Lo único que no le piden es su certificado de defunción, pero son capaces hasta de pedirlo. Entonces, obviamente le están diciendo no lo va a cumplir porque usted no se ha muerto y solo que se vaya al RENAP y le diga, mire, déme un certificado de defunción porque los de la SAT lo están pidiendo. Pero de verdad, y como decía Denia, cuando se requiere la documentación, si está legalmente inscrito, debe presentarlo, pues. Esa es la lógica, ¿sí? Igual decía Ronnie, pero es que piden a veces documentos que ya no se van a encontrar.
Y entonces el contribuyente se ve atado, no lo tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Si le requiere, le dan 10, le dan 15 días, hasta un mes, pero no los va a encontrar el comerciante, muchas veces no los va a encontrar. Entonces, optan por no entregarlos. ¿Qué pasa entonces? Ahí no hay delito, porque tal y como decía su análisis, Roslyn, se necesita intervención de juez competente. Entonces se tramita unas providencias de urgencia en el juzgado civil. ¿Para qué? Para que se cumpla con este artículo, que un juez le requiera los documentos. Ya se los requirió la SAT, se los requirió por la vía administrativa a los auditores, no lo entregó. Entonces ahora vamos con providencias urgentes a civil. Y en estas providencias, en este proceso, le vamos a requerir nuevamente al comerciante los mismos documentos, solo que cumpliendo lo que aquí dice, intervención de juez competente. Entonces, ese mismo requerimiento que le hicieron los auditores va a llegar el ministro ejecutor del juzgado civil y le va a decir a Ronnie, don Ronnie, vengo a usted a requerirle estos documentos. Le notifico el juicio de providencias urgentes y consecuentemente le requiero a usted estos documentos. Tiene 3 días para presentarlos. Ronnie sabe que son los mismos documentos y no los va a presentar. Él dice, va con el juez, mire, aquí los tengo. Son 35 los que tengo, me faltan 5. La SAT va a decir, el señor Ronnie Armando Sánchez incumplió con la documentación que se le requirió, por lo cual certifique al Ministerio Público por delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. El juez civil va a verificar y efectivamente 40 documentos solicitados, 35 entregados. Encuadra en el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. Vamos, certificamos al Ministerio Público. Ministerio Público recibe la certificación, efectivamente a don Ronnie le requirieron 40 documentos, presentó 35, se está resistiendo a que la Administración Tributaria fiscalice su negocio. Por lo tanto, cometió el delito. Ahí estamos en la vía penal. Hasta ahí está cometido el delito. Cuando el juez le haya requerido de pago, le haya requerido de 2 documentos y no los entregó. Ahí está cometido el delito. Por eso dice intervención de juez competente. Vamos a la vía penal. Entonces van a pedir su primera declaración en la vía penal, ya como una persona sindicada, de resistirse a la acción fiscalizadora. ¿Qué multa le van a imponer? Si Ronnie no deja que ingresen a su negocio a revisar sus controles mercantiles y contables. Porque eso es el delito. Entonces, le espera una pena de 1 a 6 años y una multa del 1% de sus ingresos brutos. Ingresos, no el comerciante bruto, no, es ingresos brutos, ¿sí? ¿Cómo los va a obtener? Todos los ingresos que haya obtenido él se van a sumar y esos son los ingresos brutos. Por eso, quienes son contadores me van a decir, pero hay una diferencia entre los ingresos brutos y los ingresos netos. Entonces, por eso aquí el código establece ingresos brutos, o sea, la totalidad. ¿Cómo se va a hacer? Cruces, cuentas bancarias. Ronnie dice que la ingresó durante este mes, o el mes pasado, en que todo lo que estamos fiscalizando, ingresó 50,000 quetzales. Hacen una auditoría en caja, establecen que en caja hay 5,000 quetzales. 55,000 hay ingreso. Entonces, no le vamos a deducir nada y eso es el ingreso bruto. Es la totalidad. Y entonces a esos 55,000 quetzales le aplicamos el 1%. Y entonces ahí tenemos que ese es el impuesto que tiene él, esa es la multa que tiene él que pagar, el 1% de sus ingresos brutos. ¿Sí? Así es como opera este artículo. ¿Dudas, jóvenes? Todo claro. No se preocupen, entre 15 días yo salgo de la duda si me entendieron o no me entendieron. En que entre 15 días a esta hora estarán en pleno goce y disfrute de la cosa que se llama examen. Entonces, van a ustedes disfrutar de ese examen. No se preocupen.
El goce y disfrute de la cosa ya lo conocen ustedes en derecho civil, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Porque el catedrático de derecho civil ya debió haber explicado eso. Si no van a decir, uy, qué mal educado, ¿no? Así se llama la figura en derecho civil. Entonces aquí le vamos a poner nombre. Goce y disfrute del examen, entre 15 días. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, seguimos entonces. El programa nos establece a nosotros ahora, después de haber analizado los delitos tributarios, la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, Sergio, diga. Yo tengo una duda, es en relación a una ley que ya vimos sobre el lavado de dinero, pero me quedó la duda de cómo se tipifica a la hora de un caso. Lavado de dinero u otros activos, así se llama el del tipo penal. Sí. Ajá. Es, por ejemplo, en el artículo 7, agravación específica, y esto recae si el delito es cometido por un funcionario o empleado público. Pero al leer el caso y luego a la hora de tipificar, ¿cómo se hace? Lavado de dinero de otros activos con agravación específica. Y se fundamenta con el artículo 2 y el artículo 7. 7, exactamente. Ajá. De la misma manera, si recae en persona individual, sería igual. Se tipifica como lavado de dinero y otros activos. Persona individual. Solo, es decir, si es una persona individual dentro del, sin una agravación especial, entonces solo sería lavado de dinero u otros activos. Artículo 2 de la ley de lavado de dinero u otros activos. Ok. Bueno, jóvenes. La ley contra la defraudación y el contrabando aduanero está contenido en el decreto 58-90. Ha tenido reformas, su actualización correspondiente. A los que se toman la molestia de buscarlo en el libro, no está en el libro. Esta ley no está en el libro. Es un decreto aparte, de las cuales esta y... ¿Cómo se llama la ley la otra? Es la de ambiente, áreas protegidas. Esas no están en el libro. Ni áreas protegidas, ni defraudación y contrabando aduanero. Esos bájenlos de internet y tengan ustedes su ley actualizada. ¿Sí? Entonces, acá vamos con esta ley. No la vamos a analizar toda, ni todos sus presupuestos. Ustedes lo leen por aparte, porque sí es bastante extensa. O sea, en cuanto a qué clasifican cada uno de los delitos. Vamos a avanzar lo más que podamos a manera de irles aclarando algunas dudas. Esta ley lo que conlleva es contrarrestar y penalizar conductas que dañan la economía nacional como bien jurídico tutelado, de las cuales van a conllevar lesionar esa economía al ingresar productos o egresar productos del país sin haber satisfecho los impuestos de importación o exportación. Entonces, lo que busca es que toda mercadería que vaya a ingresar o que vaya a salir pase por los controles aduaneros correspondientes. De lo contrario, pues estarían cometiendo ese delito y dañando la economía nacional. Bajo esas circunstancias, vamos a nosotros. ¿Qué entendemos por defraudación aduanera? Nos dice el artículo 1, defraudación, el ramo aduanero es toda acción o omisión. Veamos que es delito de acción, por medio de la cual se evade dolosamente, o sea, hay voluntad de hacerlo, en forma total o parcial, el pago de tributos aplicables al régimen aduanero. ¿Sí? Lo que se busca es no pagar esos impuestos. ¿Cuántos han ido a México, a la frontera, y dice, traje productos de allá, es más barato? ¿Sí? Y sí, podría ser más barato, y más si se viene contrabando. Entonces, no se pagan los impuestos de importación. Entonces, sí es más barato. También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación. Entonces, a eso es lo que vamos a entender nosotros como defraudación aduanera. Ahora, ¿cuáles son los casos de defraudación aduanera? Están contenidas en el artículo 2 de esa ley. ¿A qué le vamos a llamar esas conductas típicas
contenidas en una norma. Nos dice, de los casos de fraudación, son casos especiales de fraudación en el ramo aduanero. Aquí es donde les digo que vamos a leer algunos nada más. La realización de cualquier operación empleando documentos en los que alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia o origen de las mercancías. ¿Sí? Entonces, la calidad. Estamos ingresando, por decirle, electrodomésticos. Y venimos, nosotros sabemos que entre las marcas, pues así se va estableciendo los precios de arancel. Por ejemplo, entre una marca desconocida, por ejemplo, Sanyo y Sony, sabemos que hay una diferencia. Y entonces vengo y yo a mi declaración, a los documentos de importación, voy a anotarles que es marca Sanyo. ¿Para qué? Para que me baje la cantidad que voy a pagar de impuesto. Sí lo voy a pasar legal, pero le estoy mintiendo a la entidad aduanera, diciéndole una calidad distinta. El valor, el peso que pueda tener. Por ejemplo, televisores están valorados en 3,000 quetzales y vengo yo y les anoto 1,000 quetzales. Entonces, ahí estoy en el precio, estoy viendo las circunstancias de mentirle a la SAT. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que están contenidos como de los casos especiales de defraudación. Vamos a leer el C, dice la sustitución de mercancías exportadas o importadas temporalmente al tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación. O sea, podemos importar y podemos reimportar. Entonces, estas circunstancias podemos en un momento dado sustituir la mercadería. Vamos a utilizar esas figuras de la importación y la reimportación. Sin embargo, cambiamos la mercadería, entonces deja de ser reimportación. Las circunstancias en las cuales conviene a que si cambiamos la mercadería, pues obviamente va a ser solo importación porque ha sido un solo movimiento lo que ha tenido. Entonces, allí es donde se pueda cometer el delito. Vamos a leer la literal E, dice la celebración de contratos de cualquier naturaleza con base en documentos que amparen mercancías total o parcialmente exentas del pago de derechos de impuestos a la importación sin la previa autorización que sea necesaria. Hay mercadería que está exenta del pago de impuestos de importación. Sin embargo, muchas veces hay mercadería que no está y la simulamos y celebramos contratos creyendo que ese es el producto que va a ingresar. Y entonces esa simulación que vamos a hacer o esa celebración simulando contratos de los cuales no va a soportar el tipo de mercadería, pues obviamente eso es defraudación aduanera. También la literal G, la disminución dolosa del valor o de la cantidad de las mercancías objeto de aforo, o sea, del conteo, por virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos en forma ostensible mayor a la que debiera corresponder. Hay mercadería que viene dañada, electrodomésticos, por ejemplo. Sin embargo, esos daños sí pueden en un momento dado disminuir el costo de importación. Pero viene el importador y le baja lo mínimo que se va, a lo mínimo que se puede, y entonces, cierto, hay una disminución por daños, pero no puede ser de tal magnitud como lo dice el importador. Entonces, esa cuantificación mayor de lo necesario en su disminución también constituye defraudación aduanera.
nacional. De la misma manera, estas circunstancias en las cuales no se reporta la cantidad exacta. Entonces, ¿por qué se dan estos casos? Porque alguien podría decir, pero ¿en qué momento se da la comisión del ilícito? Si estaría del otro lado todavía, la mercadería está en proceso de tránsito, ¿y cómo se puede dar todo este delito? Porque en este caso, donde se tiene por cometido el delito es, las declaraciones se llenan y son declaraciones juradas. Y entonces se pasa a las cajas receptoras, se paga el impuesto, pero ya pagado el impuesto, se pasa por controles de conteo y de registro. Y es ahí donde se detecta, donde se dice, mire, acá usted ya pagó y pagó esto, pero acá hay más producto de lo que usted reportó. Entonces ahí es donde se viene a establecer que usted juró falsamente. Y entonces ahí es donde se comete, por eso dice declaración inexacta de la cantidad realmente ingresada o egresada e introducida al territorio. Entonces ahí es donde se viene a establecer la comisión del ilícito penal. Dice la obtención ilícita de alguna concesión, permiso o licencia para importar mercancías total o parcialmente exentas o exoneradas de tributos. Hay algunas mercaderías que pueden ser exentas o algunas entidades que pueden ingresar producto exento. Sin embargo, muchas veces se obtienen esas autorizaciones de forma ilegal para que no paguen algún tipo de impuesto. Entonces, por eso es que establece esta conducta ilícita como defraudación aduanera. K, la determinación del precio base de las mercancías objeto de subasta con valor inferior al que corresponde. Entonces, en el caso de subasta, también se puede establecer que no se está reportando el producto que correspondía al producto correspondiente. Y ahí hay más literales, jóvenes, ustedes la leen por aparte. El artículo 3 del contrabando aduanero. Estábamos hablando sobre la defraudación aduanera. Ahora venimos del contrabando aduanero, que es otro de los hechos en los cuales constituye ilícito penal. Y establecemos acá, el artículo 3 nos dice a nosotros, constituye contrabando en el ramo aduanero la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal. Entonces, ¿qué se va a evadir? Los pasos fronterizos en los cuales no se pasan por los controles correspondientes para reportar el producto que se está ingresando. También constituye contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada. Cuando hablamos contra la narcoactividad, hablábamos de los líquidos que en China son legalmente comerciables, no está prohibido, pero en Guatemala sí. Si ingresa a Guatemala, eso es contrabando. No pueden ingresar a Guatemala porque está prohibida su comercialización de esos tipos de estupefacientes. El artículo 4. De los casos especiales de contrabando aduanero. Son casos especiales de contrabando en el ramo aduanero el ingreso o la salida de mercancías por lugares no habilitados. ¿Cuántos hemos escuchado nosotros? Los puntos ciegos que se conocen, en los cuales por ahí ingresa la mercadería. No se pasa por los controles aduaneros. Eso es contrabando. La sustracción, disposición o consumo de mercancías almacenadas en los depósitos de aduana, sean estos públicos o privados o en recintos habilitados al efecto, antes del pago de los derechos de importación correspondientes. Mercancía que ingresa muchas veces va directamente a los almacenes generales de depósito. ¿Qué son esos almacenes generales de depósito? Hay una ley que regula los almacenes generales de depósito. ¿Qué son? Pues lugares o bodegas donde se va a almacenar toda mercancía importada para que en su momento, una vez pagados los impuestos, entonces el producto puede salir de esas bodegas para su destino. Entonces, generalmente todos estos productos, como entran a granel, en barcos, en aviones o vía terrestre, ingresan y van a los almacenes generales de depósito, ya sean públicos o privados. Y entonces, ya cuando se ha pagado el impuesto de importación, entonces se va a retirar el producto. El producto perecedero es el que es constante, se paga y se retira, porque si no se puede destruir. Ahora, el producto no perecedero, pues hay hasta plazos en los cuales se pueda pagar el impuesto. No hay ninguna prisa, es pagado el impuesto y se puede retirar. Por eso es que nosotros, si vamos al puerto Quetzal, vemos ese puerto lleno de vehículos. Están ahí, pero
aparqueados todos en esos grandes parqueos del Puerto Quetzal, ese se ha constituido como un almacén de depósitos de vehículos. Entonces vienen las empresas, Cofiño Estal, Suzuki, todas estas empresas que importan vehículos, entonces vienen y los tienen ahí. Ellos no tienen ninguna prisa. Los vehículos se van a destruir. Entonces vienen ellos cuando pagan los impuestos, pues van a traer esos vehículos, los meten a sus talleres para la venta y son los vehículos nuevos que nosotros conocemos y que se pasaron unos cuantos meses en pleno sol. Entonces, pero son los vehículos, no son perecederos. Entonces, ahí se están y cuando se ha satisfecho el impuesto, entonces se pueden retirar. ¿Cuándo se comete el delito? Cuando se dispone de esa mercancía y no se ha pagado el impuesto de importación. O sea, para disponer de la mercancía yo debo pagar el impuesto de importación. Si no, estoy cometiendo el delito. C. El embarque, desembarque o transbordo de mercancías sin cumplir con los trámites aduaneros correspondientes. Entonces, obviamente, si voy a desembarcar una mercadería, la debo reportar a las aduanas y consecuentemente pagar el impuesto de aduana correspondiente. Pero si solo lo reporto y no pago el impuesto, estaría cometiendo contrabando aduanero. La internación o extracción clandestina de mercancías ocultándolas en dobles fondos, en otras mercancías, en el cuerpo o en equipaje de las personas, o bien usando cualquier otro medio que tenga por objeto evadir el control aduanero. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos vehículos, le creamos otro fondo para que no se vea que ahí traemos mercadería. Eso es contrabando. O a veces producto en las bolsas de mano, como las bolsas de mano no están sujetas a registro por controles aduaneros porque no cabe mayor cosa, pero ahí se ingresa mercadería. Por ejemplo, joyas en una bolsa de mano, bien entra. Entra una gran cantidad de joya y no se está reportando a la aduana. Si ustedes recordarán, el diputado por Chimaltenango, Melvin Canal, le pasó esto. Ingresó proveniente de Taiwán, si no estoy mal, con joyas valoradas en $45,000. Y entonces él se la llevó de muy listo y dijo, no me van a controlar, como una bolsa de mano lo traigo. Y cuando pasó por los controles de ingreso por el aeropuerto, se dieron cuenta que él traía mercadería. Tenía su proceso, honestamente no sé en qué terminó, pero él tenía un proceso derivado a haber ingresado productos sin la autorización correspondiente de la aduana para poder ingresar el producto. La internación de mercancía procedente de zonas del territorio nacional que disfrutan de regímenes fiscales exoneratorios o en cualquier forma privilegios a otros lugares del país donde no existen tales beneficios sin haberse cumplido con los trámites aduaneros correspondientes. Existe un lugar denominado zona franca que corresponde para maquilas, en las cuales las maquilas para que venga destinado para esos sectores no paga impuesto. Y en un tiempo se estuvo utilizando la zona franca guatemalteca para entrar por Guatemala y decir, bueno, viene para las maquilas, pero ya estando en Guatemala se trasladaban a Salvador con tal de aprovechar el ingreso de zona franca y entonces no se pagaban impuestos y solo se pagaba el derecho de Guatemala al Salvador, que distinto era el pago de impuestos traerlo de China o de algún país de asiático a Guatemala. Los pagos de importación eran más elevados y entonces venían ellos y los traían por sus paisanos aquí que tenían maquilas en Guatemala destinados a las zonas francas. La zona franca era que tenía que ser explotado en esas maquilas guatemaltecas y entonces ellos lo que hacían era ingresarlo a Guatemala y posteriormente lo trasladaban a El Salvador para evitarse un monto más alto de pago de impuestos. Eso es contrabando. El lanzamiento en el territorio del país o en su mar territorial de mercancías extranjeras con el objeto de utilizarlas evadiendo a las autoridades aduaneras. Entonces, pareciera droga, pero es que hay con mercancías de ilícita utilidad del producto que también ingresa de forma ilegal. A veces los tiran en alta mar, los tiran en algún lugar y que ahí los llegan a recoger para evadir el pago de impuestos. Eso también es considerado contrabando. La violación de precintos, sellos, puertas, envases y otros medios de seguridad de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que estén destinadas al país. Algunos marchamos que son puestos, que son quitados cuando ya se ha satisfecho el impuesto y lo que hace es retirar los marchamos para decir ya se pagó. Ese producto al final de cuentas está entrando de forma ilegal y entonces eso es contrabando. H. Cualquier otra forma de ocultación de mercancías al tiempo de ser introducidas o sacadas del territorio aduanero nacional o durante operaciones de registro del acto de aforo. Recordaba usted en su curso de Penal 1
que el derecho penal debe cumplir con el principio de legalidad. Y cuando me dice cualquier otra forma de ocultación de mercancía, no me está cumpliendo con el principio de legalidad. Sin embargo, ahí está. Es parte del contrabando y así está redactado. Criticable, pero ahí está. Artículo 5. De la introducción de mercancías de contrabando. Se presume que se ha introducido mercancías de contrabando. Recordarán ustedes también que su docente de Penal 1 les dijo a ustedes que el derecho penal es de acto y no de presunción. El derecho penal no se presume. Pero vean acá, cómo viene a establecer que sí hay presunción y si se presume es delito. Entonces, veamos, dice, se presume que la introducción de mercancías de contrabando, A, quien las venda directa o indirectamente al público en establecimientos comerciales o domicilios particulares y no pueda acreditar su importación legítima. Aquí en Chimaltenango podemos ver varios negocios, dice, venta de producto mexicano. ¿Tendrán ellos los pagos de importación? Si no lo tienen, eso es contrabando. Y así lo dice, porque se presume que si no tiene cómo soportar el pago de importación de ese producto, pues entonces eso es contrabando. B, el que las conduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero sin estar manifestadas o cuya propiedad no conste en el respectivo documento oficial. Ojo, transportistas. Le piden un flete y dice, vamos a México, a Malacatán, a traer producto. Y viene usted, ya es producto, aquí lo tenemos, lo ingresamos. Cerciórese que ese producto está ingresando legalmente. Si no, usted cometería contrabando, porque está ingresando producto. Viene en ruta. Se presume que es la ruta que viene de la frontera. Y entonces, si viene en tránsito y no acredita documentos oficiales, o sea, documentos aduaneros de haber satisfecho el impuesto, pues obviamente ahí presume que es contrabando, por el producto se establece que es contrabando. Y aquí tuvimos un caso, nosotros hace un par de semanas en Chimaltenango, una señora fue a México y se le ocurrió traer huevos. Y con los huevos, pues cayó la pobre señora, ¿verdad? Con unos cuantos fardos de huevos. Y nomás lo que le dijeron a la SAT, que huevos los de ella, porque no era permitido de esa manera. Y como no pudo acreditar que el huevo era guatemalteco, pues ella y los huevos tuvieron que ir a deducciones penales. Entonces, eso es lo que hay. No se les sorprendió en aduana, no se les sorprendió traspasando la frontera y se les sorprendió en Tecpan. Y entonces, cuando se le pide las facturas del producto, ella acredita una buena parte, pero la otra parte se estableció entre lo que tanto que habían huevos y los huevos eran de origen mexicano y ella no tenía la documentación. A eso se presume que es contrabando. La persona que se dedica a la prestación de servicio de transporte, si en sus bodegas existen algunas no originarias del país, sin estar amparadas por los documentos de importación, internación o tránsito respectivo. El transportista tiene sus bodegas y dice, bueno, vamos a entrar el furgón, vamos a entrar el carro, el camión al parqueo, vamos a dejarlo ahí y mañana vamos a distribuir. La SAT le da seguimiento con las fuerzas de seguridad y establecen que en ese parqueo o en esa bodega se ingresó un vehículo aparentemente procedente del extranjero con producto ilegalmente ingresado. Realizan el allanamiento y encuentran ahí. Eso se presume que es contrabando. D. El conductor de un vehículo en cuyo interior no se encuentran las mercancías en tránsito aduanero que debiera contener. Entonces, las circunstancias en las que se tiene seguimiento y aún no se encuentra el producto, pero sí se sabe que ha ingresado por la frontera con producto, entonces ahí ya se presume que también cometió contrabando. Quien arribe de manera forzosa a un lugar que no se halle bajo control aduanero, sin dar cuenta dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia del hecho en la autoridad aduanera más cercana. Por alguna razón no pudo pasar por los controles aduaneros. Entonces, puede hacerlo, pero debe reportar en un plazo máximo de 24 horas que ingresó por otro punto y lo que está reportando es la mercancía ingresada. Ahí es donde se está presumiendo que pudo ser contrabando. Y ahí siguen otros numerales, jóvenes, lo leen ustedes.
me interesa ya llegar al artículo 6 y 7, que es lo que nosotros vamos a analizar en cuanto a las penas que correspondan. Entonces, nos dice el artículo 6. La defraudación y el contrabando aduanero constituirán delito cuando, de la valoración que realice la autoridad aduanera, determine que el valor de aduanas de las mercancías involucradas en el acto tenga un monto superior al equivalente de 3,000 pesos centroamericanos o exceda de 3% del valor FOB del total del embarque. La autoridad aduanera aplicará el menor de los montos arriba indicados. En el caso de defraudación aduanera se constituirá el delito cuando media intención de evadir tributos o infringir la legislación aduanera siempre y cuando el valor de las mercancías supere el monto o porcentajes establecidos en este párrafo. De no superar el monto a que se refiere el párrafo anterior, constituirá infracción tributaria y la misma se resolverá administrativamente. Entonces, ¿qué nos dice? 3,000 pesos mexicanos, de 3,000 pesos centroamericanos para arriba es delito de contrabando o defraudación aduanera. De 3,000 pesos menos no es delito, es una infracción tributaria. ¿Y cómo se resolventa? Por la vía administrativa. ¿Qué significa? Pues vaya a la SAT y pague la multa. Nada más. Entonces, hay que ver esa circunstancia de los 3,000 pesos centroamericanos. Entonces, ahí sí, ya va a enfrentar por un delito de contrabando o de defraudación aduanera. Ahora pregunto, ¿de cuánto estamos hablando cuando decimos 3,000 pesos centroamericanos? ¿Alguien de ustedes ha tenido un peso centroamericano en la mano? No, Lick. No hay nadie. Mexicanos, sí. Ah, los mexicanos sí, pero no valen nada. Bueno, entonces veamos pues. Los pesos centroamericanos es una creación del convenio centroamericano en materia aduanera, el CAUCA, y su reglamento, el RECAUCA, de los cuales ahí se creó el peso centroamericano. Y esto inspiró a la Unión Europea. Lo único que los europeos sí no se anduvieron con cuentos. Funciona, queremos abrir fronteras, queremos unir a nuestros países, pues unámoslo. Y ellos crearon el euro e hicieron realidad la Unión Europea. En Centroamérica ha sido el sueño, pero nunca ha habido acuerdos. Y han sentado las bases para que se den esas aperturas de fronteras, la Unión Centroamericana, pero no se da. Y hasta se creó la moneda, pero nunca ha sido visible. Entonces, ¿qué dice el Cauca? Nos dice a nosotros que un peso centroamericano es equivalente a $1 de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, a eso se refiere. Cuando nos está hablando de 3,000 pesos centroamericanos, nos está diciendo $3,000 de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y lo hacemos así porque ahora ya Salvador tiene dólar. Entonces, no puedes, por el momento mantiene el tipo de cambio de Estados Unidos, pero no sé si lo va a mantener siempre. Pero si no, si solo hablamos de dólar, puede ser después van a decir, entonces el dólar salvadoreño, porque ese es el único país que tiene dólar en Centroamérica. Entonces, por eso hace la aclaración el Cauca. Establece que es dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo se va a calcular si es delito o es una infracción tributaria? Se va a hacer un aforo o un cálculo que establecen las autoridades aduaneras de la Superintendencia de Administración Tributaria para poder determinar si efectivamente es 3,000 pesos centroamericanos o más. Si es 3,000 o más, es un delito. Ahora, si es menos de 3,000, es una infracción tributaria. ¿Estamos? En el artículo 6 bis nos establece de las entidades, porque en este tipo de delitos intervienen distintos ministerios. Y entonces aquí tenemos el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque como le decía de la señora de los huevos, obviamente tiene que verse el sistema de salubridad, si es producto que ha sido analizado y que es para consumo humano, o no tiene algún tipo de bacteria, algún tipo de enfermedad que pueda ser dañino para la salud,
Por eso es necesaria la participación del Ministerio de Salud, también agricultura, de los cuales productos en los cuales pueda ingresar algún tipo de contaminación que puedan haber en otros países. Agricultura tiene ese conocimiento de ese tipo de plagas que puedan existir y entonces necesita que esté energía y minas de la misma manera en cuanto a productos que puedan ingresar, en las que se necesitan los análisis correspondientes. Y todas y entidades del Estado en el ámbito de su competencia están obligados a prestar auxilio necesario a la autoridad aduanera, al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, para que se pueda determinar la licitud y la eficacia del producto que está ingresando y que llene los requisitos correspondientes. 7. De las sanciones. Los actos constitutivos de defraudación o contrabando en el ramo aduanero serán sancionados de la siguiente manera. Yo no sé si está más fácil que se aumente las 2/3 partes, 1/3 parte, que aquí. Porque aquí nos dice, los autores con prisión de 7 a 10 años. O sea, tenemos que saber quiénes son los autores. Los cómplices. ¿Quiénes son cómplices en un proceso? Ellos son sancionados con 2 a 4 años. Y los encubridores con prisión de 1 a 2 años. Entonces, jóvenes, a repasar Derecho Penal 1 y tener claro quién es un autor, quién es un cómplice y quién es un encubridor. Entonces, para poder establecer qué pena le espera a cada uno de ellos. Cuando los encubridores o cómplices sean funcionarios, cualquier servidor público o agente aduanero se les aplicará la pena correspondiente a los autores. O sea, si son funcionarios públicos o agentes aduaneros, aún sean cómplices o encubridores, ellos tienen la misma pena que un autor. En todos los casos se aplicará además multa equivalente al valor de la mercancía o bienes involucrados en la infracción, la cancelación de la patente de comercio, tomando en cuenta el beneficio obtenido o pretendido a obtener por el infractor, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en la legislación aduanera y ordinaria. El artículo 8 no lo vamos a leer porque es de las faltas, eso es de la vía administrativa, es la Superintendencia de Administración Tributaria que va a cobrar esas multas. El 9, las penas accesorias. Entre las penas accesorias que podemos entender está la inhabilitación absoluta si se trate de funcionarios o empleados públicos y la habilitación especial si se tratare de agentes aduaneros, transportistas, aduaneros, depositarios, aduaneros y otra clase de infractores. También el comiso de la mercancía, bienes, artículos, vehículos y otros instrumentos utilizados para el hecho. Entonces, veamos acá que se va feo hasta el vehículo en el cual venía la mercancía y pasa a poder del Estado. ¿Dudas, jóvenes? Lic, entonces, en esta ley están presentes 2 delitos. El delito de defraudación aduanera y contrabando aduanero. Así es, Sergio. Y a la hora de hacer la fundamentación legal, se escriben como, por ejemplo, los 2 artículos, o depende en qué encaja, en qué inciso o literal el hecho. No necesariamente, no vamos a ir al estricto cumplimiento de la literal o el numeral. Con el artículo que me anoten es suficiente. El fundamento legal, si es contrabando o es defraudación aduanera, con ese artículo que ustedes me anoten, y obviamente si se les pide pena, van ustedes al artículo de la pena. Pero ya el numeral o la literal ya es mucho pedirles. Yo sé que el examen va a venir un poquito extenso, cada caso, entonces pierden tiempo estar leyendo el caso y todavía leer la norma, aunque considero que la norma ya la leyeron. Entonces, ya solo es de irla adecuando, pero sí, no es necesario que me anoten numeral. Si alguien lo puede hacer, mucho mejor, pero no está obligado. Otra cosa, Lic, a la hora de que usted también solicite escribir el bien jurídico tutelado, elemento interno y externo, ya que como no tenemos el libro de esta ley. Sí, veamos, en este tipo de delitos son similares a los que tiene el 358. Como bien jurídico tutelado va a ser el régimen tributario. Como, bueno, sujeto activo y pasivo, pues va a depender del caso concreto.
Los verbos rectores van a establecer los presupuestos que establece la norma. Entre los verbos rectores, si estamos hablando de defraudación aduanera, está la realización, la falsificación, la sustitución, la utilización, la celebración, enajenación, disminución, de obtención, todo lo que establecen los numerales ahí como verbos rectores. Ahora, elemento interno, tenemos nosotros la intención, si fuera de contrabando, de introducir mercadería al país sin pasar por los controles aduaneros. Y el elemento material, el hecho de ingresar mercadería al país sin pagar sin pasar por los controles aduaneros y satisfacer los impuestos correspondientes. Eso es. Bueno, jóvenes, hemos terminado entonces esta ley que va a ser dolor de cabeza porque no está en el libro y tendrán ustedes que poner un poquito más de esfuerzo. Según el programa, nos correspondería ahora la ley contra la delincuencia organizada. Esta ley, como yo les indiqué en un principio, no está en el programa. Sin embargo, la necesidad de que conozcamos y nos actualicemos en la norma fue el hecho de ingresarla a ser analizada. Obviamente no vamos a analizar toda la ley, no nos darían tiempo, es una ley muy extensa, una ley muy criticada, una ley que sí tiene mucha funcionalidad hasta el momento. El crimen organizado, la introducción de estructuras criminales al Estado es bastante fuerte. Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, pandillas juveniles, son los elementos de crimen organizado que actualmente han copado el Estado y de los cuales le están haciendo tanto daño a la sociedad guatemalteca. Y entonces esta ley es muy aplicable. Y tiene esta ley procedimiento y conductas ilícitas. Pareciera ser un código penal y procesal penal especial. Obviamente se complementa con el Código Penal y el procesal penal, pero esta ley sí tiene esa característica, procedimiento y normas sustantivas. Dentro de esta ley encontramos 3 métodos especiales de investigación muy cuestionados, como es la interceptación de llamadas telefónicas. Se necesita autorización judicial para ello. Es muy cuestionado esto, porque una vez está intervenida su línea y usted está siendo escuchado por otras personas de todo lo que usted habla. Las comunicaciones son íntimas. Sin embargo, si está interviniendo su línea, viene sobrando su intimidad porque lo van a escuchar, lo están escuchando otros. Y obviamente la ley establece que solo lo que sea útil para la investigación va a ser revelada, pero mientras tanto ya se sabe todo lo que usted está hablando con otras personas. Si usted a otro hombre, usted es hombre y le dice a otro hombre mi amor, ahí usted se la lleva muy machito y a otros ya lo saben que usted ya no solo a las mujeres le dice tirando piropos, sino a otro hombre. Y si usted es mujer y se la lleva así de muy honorable y todo, pero y dice, no, a mí me gustan los hombres, pero en sus comunicaciones telefónicas ya saben los de la UME que usted a otras mujeres también les tira sus flores. Entonces, son cosas que se dan, ¿verdad? Y sus necesidades que pueda tener económicas, los está sabiendo otra, porque viene y usted le dice, no tengo ni un centavo, salí a la calle aparentando que tengo de todo y lo que menos tengo es un centavo en la bolsa. Ya lo saben allá en la UME. Entonces, son circunstancias bien cuestionables. Está el agente encubierto, introducción de agentes de la Policía Nacional Civil al crimen organizado para que vayan a conocer cómo funciona. Entregas vigiladas, de las cuales se marcan el producto, paquetes, drogas, dinero, para ver a dónde van, cuál es el destino que tienen. Entonces se hacen entregas vigiladas. Entonces ese tipo de cosas, entregas vigiladas y agente encubierto en Guatemala, por el alto costo y el peligro que representan, no son utilizadas. Sí es utilizado mucho, mucho interceptación de llamadas telefónicas. Eso sí es muy utilizado. Y otra de las formas para investigar es el colaborador eficaz. Se lo hemos escuchado nosotros mucho, el famoso colaborador eficaz, el chismoso, pues, aquel que no se aguantó de mantener guardado el secreto y soltó la sopa. A ese le decimos ahora técnicamente, o sea,
Si usted es chismoso o chismosa, llámese colaborador eficaz, para que se escuche así bonito, técnico, hasta jurídico se escucha ahora. No me gusta que me digan chismoso o chismosa, soy colaborador eficaz, ¿sí? Suelta la sopa y entonces goza de beneficios. Entonces, eso tiene esta ley de delincuencia organizada. Es una bonita ley, tiene muchos errores, tiene mucho cuestionamiento, pero ha ayudado bastante. Y entonces, esto nos sirve a nosotros para conocerlo y por eso era la insistencia de que la conozcamos, para que eso nos pueda servir a nosotros. Esa ley sí está en el libro, jóvenes. Entonces, a los que tengan la misma edición que yo utilizo, la de 2018, octava edición, está en la página 659. A los que tengan otra, la edición más actualizada, no creo que esté en el mismo folder, en la misma página, y los demás antiguos tampoco creo que estén en la misma página. Ahora, la del 2018 sí, ahí sí estaríamos iguales. Bueno, entonces, el decreto es 21-2006. Esta es una normativa que se ajusta también a convenciones internacionales. No es una inventiva de Guatemala. No es qué pilas son nuestros diputados. Ya sabemos que no sirven para nada, pero ni modo. Ahí están ellos. Y entonces no es una invención de ellos. Qué calidad esos diputados de 2006, si eran inteligentes. No. Eran requerimientos internacionales y se adecuó una ley a esos presupuestos. ¿Cuál es el objeto y naturaleza de esta ley? Dice, la presente ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y o participantes de las organizaciones criminales, el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y persecución penal, así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala y leyes ordinarias. Ese es el objeto que tiene esta ley. Ahora, para que vayamos a esta ley, vamos a establecer ¿qué es un grupo delictivo organizado criminal? No es algo que se la fumaron así y decir, hay un grupo organizado. Aquí en esta sección A, hay un grupo organizado. ¿Qué lo va a hacer distinto a este grupo que regula esta ley? Aquí tenemos un presidente que exige más de la cuenta, tenemos un vicepresidente, tenemos un tesorero, tenemos un secretario, creo que hasta vocales, y el resto que integramos la sección A, que somos colaboradores, le colaboramos a este presidente que vive coordinando, que vive mandándoles sus informaciones, viendo que las cosas caminen bien como grupo. Entonces, eso es un grupo organizado. Pero, ¿de qué nos diferencia con esto que la ley tipifica? Veamos, ¿qué dice el artículo 2? Para efectos de la presente ley se considera grupo delictivo organizado o organización criminal a cualquier grupo estructurado, o sea, nosotros, de 3 o más personas, aquí habemos más de 40, que exista durante cierto tiempo, ya tienen más de un año de existir, ya creo que tienen 3 años ustedes, y actúen concertadamente, ¿sí? Se dan todos los presupuestos. Ahora, lo que no se da es el propósito, con el propósito de cometer uno o más delitos. Algunos sí se proponen cometer delitos de copiar en los exámenes, pero se los perdonamos. Entonces, ¿qué delitos? No todos los delitos. Los delitos que aquí en esta ley nos dice que para eso se organizan. A, de los contenidos en la ley contra la narcoactividad. No todos. Tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, alteración, expendio ilícito, receta o suministros, transacciones, inversiones ilícitas, facilitación de medios, asociaciones delictivas, procuración o impunidad o evasión. Esos delitos pueden ser de delincuencia organizada. Si estamos hablando que un grupo estructurado para consumir droga, marihuana si queremos nosotros, eso no es delincuencia organizada, porque posesión para el consumo no está como delincuencia organizada. Entonces no es, pueden estar organizados, 5, para consumir droga todos los días, sí, pero eso no es grupo organizado, porque posesión para el consumo no está. Punto 1, el Código Penal. Peculado por sustracción, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo internacional, cohecho pasivo internacional, cobro ilegal de comisiones y enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales sobre cobro indebido
destrucción o de registros informáticos, uso de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, evasión, cooperación para la evasión, evasión culposa, asesinato, plagio, secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas, terrorismo, intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fábrica de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterado, revelación de información confidencial y reservada contenido en el decreto 58/2008. Estos delitos del Código Penal. Ojo, todos conocemos que extorsión nos tiene de rodillas. Increíblemente, no es parte de crimen organizado. Vuelva usted a leer otra vez los delitos del Código Penal que son de delincuencia organizada y no está extorsión. Y usted, la mayoría, si no es que todos, conocemos o somos víctimas de extorsión. O conocemos a alguna persona que es víctima de extorsión. Pero no es delincuencia organizada. Y entonces, eso es lo que se le critica a esta ley. De los delitos contra la defraudación y contrabando aduanero, de lo que acabábamos de ver, también es delincuencia organizada. Dice conspiración, asociación ilícita, asociaciones ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades, estos son los de esta ley, dice, de los delitos de la presente ley, estos que estamos leyendo. Comercialización de vehículos y similares, robados en el extranjero, en el territorio nacional, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito. Estas son las leyes, estos artículos que regulan esta ley son cometidos por delincuencia organizada, debidamente estructurada. Luego, los delitos de contenidos en la ley de armas y municiones. Ahí sí, todos jóvenes. Lo anterior con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico de cualquier índole para sí o para tercero. Por grupo estructurado. ¿Qué es un grupo estructurado? Aquí no lo define. Dice, por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente, no por casualidad, para la comisión inmediata de un delito en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en su condición de miembro o exista una estructura desarrollada. Entonces, hay un grupo organizado, debidamente estructurado. ¿Qué significa? Hay roles que cada uno cumple dentro del grupo. Y por eso le hacía yo la mención de este grupo, la sección A. Hay un presidente, él coordina todo, él es el jefe en la coordinación de estas actividades. Y de hecho, cuando comenzamos hace ya un año en esto, fue Sergio que al final de cuentas se contactó conmigo porque todo era una incertidumbre que iba a pasar para las clases virtuales. No conocíamos a nadie, yo era de los que comenzaba con ustedes. Algunos pues tenían esa suerte de continuidad con su sección, pero yo no. Yo era uno de los que tenía que conocer a los nuevos estudiantes. Y le decíamos a Lica Aguilón, disculpe, ¿y cómo vamos a contactar a los estudiantes? Pues ellos tienen necesidad y de alguna manera van a buscar para comunicarse con usted. Esa no era la manera, ¿sí? Y gentilmente Sergio se comunica conmigo y me dice, mire, yo soy el presidente, necesitamos saber, sabemos que usted va a ser nuestro docente, y abrimos el espacio y él me da el número de teléfono de la sección B, de la sección C. Yo no doy en hacer, pero la licenciada Vero me dice, mira cómo hiciste, porque yo no sé no conozco a ningún estudiante. Sergio me da, entonces él tiene esa función de coordinador y sus colaboradores en junta directiva y los demás miembros de la sección que de una u otra manera colaboran para que todo el grupo camine bien comunicado en estas clases virtuales. Ese es un grupo estructurado. Sin embargo, este grupo que habla de esta ley es para cometer delitos y aquí no estamos para eso. Entonces, eso nos hace diferentes a esa organización. Bueno, jóvenes, estamos a menos de un minuto, me voy a quedar hablando solo y no me voy a poder despedir. Entonces, nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde para continuar con la clase correspondiente. Por lo demás, feliz noche, feliz descanso.